Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les esté bendiciendo. Recurrimos al Espíritu de Dios para que sea Él que nos ilumine. Y si estás ahí en casa, puedes decirle: oh Espíritu de Dios, ayúdame en este día. Enviamos saludos a Joel Reyes, a Carlos Vargas, a Juan Gómez, a Antonio Narváez, a Emir Alec, a José Luis Cerda González, a Rosa Selva, a la familia Bejarano y en especial Ruth Bejarano, al abogado José Luis Bejarano. También saludos fraternos a Britney Sobalbarro, Andrea García, Fernanda Selva, a la familia Norori, a la familia Ruiz, a las familias Garcías, a los Gutiérrez. Dios les bendiga también a los Hernández aquí en Jinotepe. Y tenemos una petición. Vamos a orar por Marisela Pérez, por sanidad y restauración. Vamos a dejar unos minutos antes de finalizar el programa para que podamos orar por ella. Te recuerdo que dice la palabra del Señor que la oración del justo tiene mucho poder. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dé. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, ni si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Hoy nos encontramos con un mundo convulsionado. El día de ayer estuvimos platicando con muchas personas y algunos me decían: no sé por qué Dios permite esto en mi vida. Una y otra vez muchas personas me han dicho: no sé por qué me ha sucedido
este mal en mi vida. Y todos señalan a Dios como que Él es el responsable de todos los males que aquejan este mundo. Si nosotros observamos en la historia, creo que no ha habido una sola persona sobre este mundo que no haya pasado por momentos angustiantes. Pero de todas las cosas que afloran en medio del sufrimiento, son pocos aquellos que nos venimos a la palabra de Dios y empezamos a escudriñarla para poder darnos cuenta de algo. Todo lo malo que pasa en nuestras vidas, nosotros somos los responsables. Estos males del COVID que se dio sobre este país, sobre el mundo entero, el hombre es el responsable. Todo lo malo que viene, pues los únicos responsables somos nosotros. Dejemos ya de señalar a Dios cuando no tenemos ni un céntimo de autoridad moral para poder señalar a nuestro único y buen Dios eterno. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud, lo saca el Señor por su misericordia de todo lo malo. Dice la palabra del Señor que Dios le dio orientaciones al pueblo que Él había escogido como pueblo suyo. Y es que Dios siempre estará ahí queriéndote ayudar, queriéndote bendecir, deseando abrir ese cielo para enviar la temprana y la tardía, como dice aquí en el pasaje bíblico, que es el tesoro de Él. Pero es claro el Señor. El Señor le dice que cuando oyeres atentamente la voz de tu Dios, y esto habla del interés que debe existir en nosotros cuando queremos ser bendecidos y darnos cuenta que el fruto de tu bendición, el inicio de tu bendición, siempre estarán en Dios. Cuando tú te alejes de Dios, cuando no quieras escuchar su voz, cuando digas: Dios me ha dado el libre albedrío, yo quiero vivir como yo quiero, Dios lo respetará. Pero si no escuchas la voz de Dios, si no permites que el Espíritu de Dios te instruya, entonces te irá mal en la vida. Por eso el Señor le dice: si no escuchas atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. En muchas palabras, viene una recompensa. Cuando obedeces al Señor, hay recompensa. Cuando obedeces la voz de nuestro Señor, hay bendición. Es posible, como toda la iglesia cristiana, o todos los cristianos de verdad, porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque la misma Biblia dice que con sus hechos se niega. Cuando nosotros decimos somos cristianos y no obedecemos los estatutos del Señor, entonces el Señor lo tomará como una burla. Lo tomará el Señor como una afrenta. Porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es una ley. Nadie puede abrogar la ley de Dios. Y como estaba ahorita en un letrero, la ley de Dios es para siempre. Los estatutos de Dios se van a cumplir a través de las edades, a través de los tiempos, a través de los milenios. La palabra de Dios es una, y aquellas personas que la obedecen recibirán recompensa. Y si nosotros observamos en este pasaje bíblico, la recompensa de Dios es total en todos los ámbitos de nuestra vida. Es una bendición familiar, es una bendición generacional, pero en aquellas personas que, como dice la Biblia, se acercan atentamente para escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Por eso le dice el Señor que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vuelve a decir: pero si oís la voz de Jehová tu Dios. Hoy nosotros vemos que en ninguna instancia de la vida el Señor le dijo a alguna nación:
que ejerciera dominio sobre los demás. Tampoco dijo el Señor que hubiera un gobierno totalitario, un gobierno mundial como es el que se quiere suscitar, en que haya un hombre que gobierne el mundo. No. El Señor siempre quiere que vivamos en paz. Lo que pasa es que nosotros, cuando sacamos a Dios de nuestra vida, porque hay muchas personas que dicen: yo no he sacado a Dios de nuestra vida, pero si practicamos el pecado, hemos sacado a Dios de nuestras vidas, y en su lugar lo estará ocupando el enemigo de las almas. Entonces el único responsable de la muerte, de la tristeza y del dolor, pues es el enemigo de las almas, que siempre está ahí para infligir daño a los que están bajo su cobertura. Porque de esto debemos estar conscientes: si obedecemos los estatutos de Dios, estamos bajo la cobertura del Dios omnipotente. Pero si desechamos los estatutos de Dios, no estamos bajo la cobertura de Dios. Estamos bajo la cobertura del enemigo de las almas. Y te recuerdo que Él vino a hurtar, a matar y a destruir, y no habrá vida en nosotros. Una de las cosas que debemos de ver es que este mundo fue creado especial. Todos los científicos han observado que alrededor del mundo, del universo, pues no hay otra tierra como esta. Y por eso dice la Biblia que Dios hizo la tierra y su plenitud. En otras palabras, Dios derramó de su vida sobre este planeta. Y luego dice el Señor: y yo quiero que vivan. El propósito de Dios es que puedas tener una vida llena de bendición, una vida llena de cobertura del poder de Dios, una vida donde aflore todo lo bueno. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay males sobre nuestras vidas? Si nosotros hoy vemos, todas las naciones quieren vivir sus propios designios, y esos designios han apartado los estatutos y mandamientos establecidos por Dios. Todo el mundo sabe, cuando Estados Unidos empezó a nacer como una nación, era una nación que se sujetaba a la palabra de Dios. Inclusive hasta pusieron en los billetes el eslogan: en Dios confiamos. Todas las escuelas hacían oraciones y leían las escrituras. Y ella comenzó a crecer. Pero no fue que creció porque tienen más bendición que los demás, no, sino porque la bendición viene de Dios. El día que tú, mi amigo, deseches el pecado y aceptes a Cristo y te vengas a Él, la bendición de Dios va a estar. Será lo mismo. El día que tú te despojes del pecado y que tomes la iniciativa por Cristo, Dios te va a empezar a bendecir. Es una promesa. Dios cumple sus promesas. Serán, como dicen aquellos matemáticos, la ecuación de igualdad. Lo de la izquierda, separado por el igual, produce lo que está a la derecha. Pues así, la obediencia en Dios producirá bendición en las personas, en las naciones, en el mundo, en las familias. Luego dice el Señor: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Y sigue hablando de bendición. Bendito el fruto de tu vientre. Y está hablando aquí de los hijos, serán benditos. Y no solamente nuestros hijos, también el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, la cría de las vacas, los rebaños de tus ovejas. Y luego dice: bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Y en esto nosotros debemos ver que hay muchas personas en el presente con iniciativas, o podemos decir así, con deseos de superación. Y me llama la atención, muchas personas se esfuerzan, quizás por la formación de una pequeña empresa, por la formación, qué sé yo, de algún negocio. Y luego al final los observamos que se notan y que dijeron: me he esforzado, he querido hacer esto, pero no he podido, no me salió bien.
Pero la verdad es que nos hemos esforzado solos y no hemos pedido la dirección de Dios. Hemos querido prosperar alejados de Dios, y eso no existe. La prosperidad solamente se logra cuando estamos apegados a la fuente de esa prosperidad que es Dios. Cuando estamos ahí, no importa los designios del mundo. Cuando estamos bajo la cobertura del Señor, todo va a estar bien. Algunos hermanos me decían: he pasado por unas pruebas duras y difíciles. Pero cuando estamos en Cristo, dice la Biblia, que todo lo que nos viene es a bien. Porque eso va a producir en nosotros capacidad, va a producir en nosotros fortaleza, va a producir en nosotros victoria. Pero cuando no estamos con Dios, esas luchas se vuelven incansables, y en lugar de producir victoria y aliciente en nuestras vidas, producen derrotas, amarguras quizás, pobreza y miseria, porque nos hemos alejado de esa fuente de la bendición. Vamos a poner un ejemplo, por decir, ¿dónde está la fuente de un río? Y todos debemos de saber que ese afluente necesita de árboles, porque los árboles son la fuente que producen humedad. Y cuando la gente viene y tala esos árboles, pues ese río se seca. Y algunos dirán: ve, se secó el río, se secó, pero es la acción del hombre. Pues deberían de ser intocables. Si sabemos que esos árboles protegen los ríos y queremos ese río en nuestros terrenos porque lo ocupamos de vital importancia, el agua para el ser humano, pues no talemos esos árboles. Por eso lo pongo como un ejemplo. ¿Quieres tener una vida bendecida? ¿Quieres que tus hijos sean prosperados? Pues no nos alejemos de Dios y procuremos obedecerle. Hoy hemos visto que hay muchas religiones en el mundo, y algunas que ellos quieren poner aliciente y te dicen: es esta la razón, es esta la victoria, es esta la verdadera religión. Pero Pablo nos explica claro, y él le dice a todos a través del pasaje bíblico: el evangelio no es religión. O en otras palabras, el evangelio no es un montón de prácticas que la gente ha tomado o retomado porque alguien se las ha indicado. No. El evangelio de Jesucristo es el poder de cambio. El evangelio de Jesucristo es el poder de bendición. Por eso Pablo dijo: el evangelio de religión. El evangelio es el poder de Dios, que destruye el pecado, que destruye las obras de Satanás, el diablo. Que cuando nosotros vivimos este evangelio, asentamos nuestra casa sobre la roca y podamos ver la bendición y la ayuda de Dios. Sí, algunas personas me dicen: el enemigo ataca a la iglesia. Es cierto, el enemigo ataca a la congregación, pero ¿saben por qué las ataca? Porque en nosotros hay vida y en el mundo no lo hay. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, Él se levanta para atacarnos. Pero en esta guerra no estamos solos. Así como le dice Dios a Israel: por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán. Cuando estamos bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo, los demonios nos atacarán por un camino, pero ellos saldrán por 7, porque el poder de Dios está en la iglesia de Jesucristo. Está en la iglesia que se ha convertido del pecado. En aquella iglesia que nació en el libro de los Hechos, donde fue derramado el poder de Dios, donde el Espíritu de Dios vino, dice la palabra del Señor. Estaban acobardados, no hallaban qué hacer, pero cuando vino el Espíritu de Dios, aprendieron, y hasta la vez somos frutos de este avivamiento, se puede hablar, espiritual. Entonces, todas aquellas situaciones adversas por las cuales los hombres pasan, no es porque Dios se los ha dado,
Como algunos dicen, es porque Dios quiere que esté así. En ninguna instancia Dios quiere que esté en el pecado. Para eso ya en el presente, en el nuevo pacto, Cristo derramó su sangre en esa cruz del Calvario para destruir ese pecado. Para aquellas personas que dicen es que ese pecado es hereditario, es que ese pecado me lo heredó mi padre, pues en esta mañana te digo, es falso. El pecado que nosotros hacemos y que lo hacemos consciente es porque le hemos dicho a Dios, no te queremos. Y si le dices a Dios, no te queremos, pues Él te va a dejar. Y cuando estés allí en medio del sufrimiento y el dolor, no digas, es que Dios me castigó. No, es que se has apartado, se has sacado a Dios de tu vida. Entonces te irá mal, porque así como dice que la obediencia produce bendición, pues el no obedecer produce maldición. Y lo puedes ver ahí. Y podemos darnos cuenta cómo viven las naciones hoy. Hoy hemos visto que la gente quiere cambiar las cosas que Dios ha establecido. Un ejemplo claro es que Dios en el Edén hizo un hombre y una mujer. No hizo dos hombres, ni tampoco dos mujeres. Hoy la gente quiere legalizar y está legalizando a nivel del mundo que se quieren casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Y luego que te vaya mal y luego que te condenes, no le eches la culpa a Dios. Porque Dios no va a aceptar nuestro pecado, ni tampoco va a aceptar nuestras condiciones, sino que el Señor ha delegado en nosotros bendición. Y cuando nosotros obedecemos esta palabra, va a producir bendición, va a producir vida. Pero cuando nosotros rechacemos a Cristo, cuando nosotros rechacemos a Dios, todo lo que venga, vendrá porque los hombres se han depositado estar en las manos del enemigo y las almas, en las manos de Satanás, el diablo. Y él es el que tiene esta nación y el mundo entero así como están. Para aquellas personas que digan, estamos mal, no es culpa de nadie, es culpa nuestra. Aquellas personas que estén en el error, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Pero en esta mañana te traigo una buena noticia. El Señor Jesús dice, venid a mí todos estos que estén trabajados y cargados, porque el mundo es una carga. El pecado es una carga que acongoja. El pecado corroe, destruye, aflige. Pero el Señor Jesús está así, esperando por ti. En ninguna instancia ha dejado el Señor y ha dicho a los hombres, hay que se condenen. No, la palabra del Señor dice que Él es paciente. Él quiere que procedas al arrepentimiento. Por eso en esta mañana el Señor te dice, hijo mío, dame tu corazón. El pecado no deja nada bueno, pero en Cristo hay bendición. El pecado no te va a dejar ninguna salida, pero en Cristo hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. No es lo mismo llevar la vida de la mano de Cristo que llevarla sola. Por eso el Señor Jesús, en su infinita misericordia, murió por ti en la cruz del Calvario. Y aquí, así como Jehová le dice a Israel, yo quiero que vivas, el Señor te dice en esta mañana, Él quiere que vivas bajo la bendición. Y no solo eso, cuando obedezcas sus estatutos y mandamientos y te arrepientas de todos sus pecados, la cobertura de Dios estará contigo y podrás ver que todo lo que toques, Dios lo bendice. Y no es porque digas, es que Dios no ama a aquel. No, Dios nos ama a todos, pero es una ley. Si obedeces, Dios te bendice. Si no obedeces, caerán sobre ti maldición y muerte. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Dios te ama, recuerda. Pero si quieres ser su hijo, hay que obedecer. Vamos a orar en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego, Padre, que rompas toda atadura que el enemigo tenga en esas vidas. Si hay alguna vida que en esta mañana dice, no puedo salir, dile al Señor, cúbreme con tu sangre. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que esta palabra tiene poder. Rompe toda raíz de maldición. Rompe todo pecado. Todo lo que no sea tuyo, Señor. Te ruego que abra esas ventanas de los cielos, Padre, y derrame bendición hasta que sobreabunde. Te clamamos, Señor, por Marisela Pérez, Dios. Enviamos palabra de sanidad a ella.
Ella, Señor, sabe de que tú puedes hacer la obra. Y te envío, Señor, enviamos esa palabra de restauración. En el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad sobre ella. Así también te clamamos, Dios, por Carla Vargas, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío santo, enviamos palabra de sanidad. Que tu gracia y tu poder se manifiesten, Dios. Rompe ataduras, ligaduras, todo lo que no sea tuyo. Te estamos clamando. Nosotros sabemos que tú escuchas el clamor de tu pueblo y tú dices que te roguemos y te pidamos que tú vendrás en nuestro pronto auxilio a restaurar cada vida y a sanarnos en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te pido también por cada uno de los oyentes, Señor, que ellos puedan atender tu llamado y que se puedan decirte, como dijo Samuel, heme aquí, Señor, y ellos sean bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Será hasta el día lunes 7 que nos escuchemos nuevamente, si así Dios lo permite. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.